Este fanfic no es mío, es de Continuer 123. Pueden ver esta historia en fanfiction. También apoyen a Richie Egfeld, se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Les dejo los links en la descripción. El secreto Continuar 123 capítulo 17. La máscara se cae. Resumen. Subaru se enfrenta una vez más a las consecuencias de sus bucles. No le va muy bien. Texto del capítulo. Lo sé. Tengo una voz bonita, ¿verdad, hermano? Déjame venir aquí y romper esa tensión, y unirlos en un mundo de encanto y canciones. Ah. Liliana frunció alegremente los labios y juntó las manos, mirando a Subaru con expectación. Tenía la mirada expectante de un niño que espera el elogio de sus padres, con el iris temblando de emoción. Desagradable. Subaru pronunció esa palabra con tanta crueldad, pero sin intención de dirigirla a Liliana. No, su mente seguía atrapada en el cuerpo que acababa de ser disecado momentos antes. Fue un accidente que hubiera pronunciado ese pensamiento en voz alta. ¿Qué habilidad tan repugnante tiene esa mujer? ¿Qué clase de enfermo habría que ser para siquiera pensar en algo tan horrible? Hermano mayor. W. No puede ser, ¿acaso el hermano mayor odió mi actuación? Liliana retrocedió, con lágrimas en los ojos ante la respuesta de Subaru. Cantar era su orgullo, lo era todo para ella. Sin eso, no quedaba nada en ella que mereciera elogio. Esos eran los sentimientos que recorrían el corazón de Liliana. Ay, no, para nada. Tu canto estuvo genial. Espectacular. Por favor, no empieces a llorar. Fueron los lamentos de Liliana los que lo sacaron de su delirio y, una vez más, lo metieron en este nuevo círculo vicioso. Se acercó a ella, intentó calmarla con gestos descontrolados, pero al final se dio cuenta de que sus esfuerzos no servían de nada. Emilia seguía llorando por el comentario que Priscilla había hecho sobre Puck, así que estaban armando un buen lío. Dijiste, ick, asqueroso. Dijiste eso. Mi voz, la odias. Guau. ¿Qué? Nunca dije que odiara tu voz. No te inventes cosas solo porque hablé sin pensar. Subaru se congeló, sin saber cómo explicar ese comentario de una manera que no implicara cosas mucho peores. Comenzó a entrar en pánico mientras repasaba métodos en su cabeza para tratar de resolver esta situación sin atraer más atención sobre sí mismo. Oye Liliana. Mira. Estoy sonriendo, ¿ves? Sonriendo. Fue tu voz la que me hizo sonreír, así que, por favor, deja de llorar. No podré seguir sonriendo cuando estés así. El caballero de cabello negro le tomó una mano y la usó para señalar la sonrisa forzada en su rostro. Liliana, sollozando, lo miró y vio su rostro, pudiendo finalmente contener las lágrimas. ¿Te gustó mi voz? Solfateo, ¿en serio? Sí. Fue lo mejor que he escuchado. Liliana es la mejor música del mundo. Ahora, por favor, levántate y sécate las lágrimas. Los transeúntes me miran con una mirada de enemistad terrible. Subaru extendió la mano hacia Liliana, quien la tomó y la usó para levantarse del suelo. Solo pudo dejar escapar un suspiro de alivio al ver que la chica despreocupada parecía recuperar algo de su alegría habitual. ¡Qué desastre! Si muero otra vez, no puedo permitirme el lujo de quedarme en blanco de esa manera. No era como si no hubiera tenido experiencias similares antes. Su puesto de control en el santuario le exigía llevar a Emilia cada vez que reiniciaba. Sin embargo, estos sucesos solían estar separados por días, no minutos. Alégrate, artista callejero. Porque mi divino ser te dará el honor de ser consolado en mis brazos. Priscilla, que solo había captado el final de la interacción, se acercó a Liliana y le puso un brazo sobre el hombro. Al pasar junto a Subaru, lo vio fruncir el ceño y se detuvo un momento. ¿Qué mirada más lastimera tienes en tu cara? Los ojos de Subaru permanecieron inmóviles, pero se dio la vuelta y se alejó antes de que Priscilla tuviera otra oportunidad de leer su expresión. Esta vez, sabía que todos conocían el regreso de la muerte. No quería que lo encasillaran en repetir el mismo plan una y otra vez, así que decidió rápidamente que era mejor mantener en secreto su muerte por ahora. Ya he tenido suficiente consuelo. Ahora mismo, necesito idear un plan para lidiar con esa sectaria.
Alguien demasiado fuerte acabará matándola, y por extensión, a todos los demás, usando su autoridad. Alguien demasiado débil caerá bajo su influencia y solo engrosará sus filas. Vaya, no hay mucha esperanza para nosotros. Se llevó el pulgar a la boca y se mordió la uña para desahogarse. Subaru no había hecho esto antes de este año, pero por alguna razón, últimamente lo hacía cada vez con más frecuencia. Era como si hubiera empezado a adoptar los gestos de otra persona. Lo primero es lo primero. Sin embargo, Subaru susurró esto y se giró para mirar a Beatrice, quien lo observaba como si fuera un completo desconocido. No, tal vez era más propio de un fantasma. Como era el único que sabía lo que estaba pasando, necesitaba convencer a Beatrice de que mantuviera la situación en secreto por ahora. Ese Subaru. Tú. Subaru la tomó de la mano y puso a Beatrice sobre sus hombros, alejándose unos metros de los demás para que sus palabras se mezclaran con las conversaciones de todos los que pasaban por allí. Beaco, lo sé. De acuerdo, lo sé. Sé lo que quieres decirme. Sé lo que ambos saben. Sé que ambos lo saben todo. Cada palabra que salía de su boca solo hacía temblar las manos de Beatrice con creciente ferocidad. Que le dijera esto solo podía significar una cosa. Este no era el primer bucle. Demonios, por lo que ella sabía, este podría ser su 100º bucle. Comportarse de forma tan calculada, enmascarar el dolor de la muerte, también que incluso ella dudó momentáneamente del aumento de miasma de Subaru, era como si la hubieran sumergido en su peor pesadilla. Tú, Ikk, lo sabes, de hecho. Lo que Betty quiere decirte. No, lo que Betty te dirá. ¿Qué precio has pagado Ikk por esto, supongo? Beatrice le susurró con desaliento, muy diferente a los fuertes sollozos de su última vuelta. A diferencia de la última vez, la voz de Beatrice tenía un matiz de resignación. Esto no era solo la confirmación de su fracaso, era la confirmación de que estaba destinada a fracasar. Incluso cuando le mostraron la terrible verdad de lo que le había sucedido a Subaru, todos sus esfuerzos solo lo llevaron a un callejón sin salida. Beaco, no empieces a llorar encima de mí también. Está bien, lo prometo. Todo estará bien. Resolveré esto, y entonces tú y Emilia Tam podrán estar a mi lado todo el tiempo que quieran. Sus palabras no lograron calmar el inminente colapso que aguardaba a su amado espíritu, pero el tono vacilante de Subaru calmó los temores de Beatrice, aunque solo fuera un poco. Ella notaba que Subaru albergaba dolor, sufrimiento, historias propias. Historias que deseaba contarles con tanto cariño, si aún reaccionaba a la situación, si aún podía sentir algo ante su propia muerte, no tendría por qué desesperarse sola por él. Mientras el Subaru que conocía siguiera siendo el Subaru que tenía delante, Betty te oyó decir que lo resolverás, así que eso significa que aún no tienes certeza de la solución. Subaru dejó escapar un suspiro, orgulloso y un poco molesto por la atención de su espíritu a los detalles. Sí, por desgracia. No puedo explicar mucho, pero la situación es realmente mala. Miró hacia atrás y vio que Emilia y Priscilla empezaban a hablar. No le convenía tener a Beatrice lejos de ellas tanto tiempo, pues podrían sospechar, y no quería darles más motivos de preocupación. Ahora que comprendía la gravedad del peligro que corrían, prefería aprovechar esos preciosos minutos para pensar en una estrategia en lugar de desperdiciarlos desafiando innecesariamente el tabú. ¿Qué puede hacer Betty, supongo? Todavía sonaba rota, pero al menos ahora lo miraba a los ojos de nuevo. Las mariposas en sus ojos parecían tener las alas caídas, lo que hizo que Subaru se sintiera abrumado por la pobre chica. Después, se aseguraría de darle todas las palmaditas que pudiera desear, además de unas palabras sinceras para Emilia y todos los que lo habían estado cuidando en silencio. Por favor, no digas nada por ahora, lamento preguntarte esto, sé que esto te pone en una muy mala posición. Subaru, una vez más, no pudo mirarla a los ojos, pues se sentía demasiado avergonzado por lo que le exigía. Comprendía que ella había heredado la confianza de todos, incluyendo a Emilia y su grupo, para informarles si surgía una situación como esta. Si obedecía, esa confianza se rompería de una forma difícil de solucionar. A Betty no le importa, ella murmuró en voz baja. ¿Qué? ¿Qué estás? Subaru se confundió al oír a Beatrice decir lo que él creía que había dicho.
Fue una respuesta tan rápida a una petición demasiado irrazonable para dársela. A Betty no le importa lo que piensen los demás de ella. Lo único que le importa, y que es que, estás bien. Con eso, lo sujetó del brazo con toda la fuerza que pudo y comenzó a extraerle maná débilmente para confirmar su contrato. No era un intento de debilitarlo ni de indicarles a los demás lo que estaba sucediendo. Más bien, era un gesto para indicar la importancia que daba a su relación. Betty solo aceptó colaborar con todos para ayudarte, para apoyarte. Si nuestra ayuda es tan inútil que ponemos tu vida en peligro. Beatrice no quería terminar la frase, pues eso significaría aceptar la culpabilidad directa de una de las muertes de Subaru. Ya era una cruz muy pesada por haber visto todos esos malditos bucles en ese teatro. Saber que, después de todo eso, solo había empeorado las cosas, no. Beako, no es eso en absoluto, no, todos ustedes han sido de gran ayuda, el solo hecho de tener a alguien con quien hablar, alguien que sabe. Me hace sentir más fuerte que nunca. Él le dio una palmadita en la cabeza y se puso de rodillas para poder abrazarla. Ve muy bien, supongo, el contratista de Betty siempre sabe qué palabras usar para llegarle al corazón, de hecho, guardará este secreto. Con esta triste declaración, Subaru no sintió ninguna alegría por conseguir lo que deseaba. Solo sentía impotencia, incluso rabia, por haber perdido el momento que tanto atesoraba con todos ellos para revelar su bucle. En realidad, era un ladrón peor que Gula en ese aspecto. Perdóname Beako, no haría esto si no pensara que es la mejor opción dadas las circunstancias. Beatrice asiente en su hombro y lentamente comienza a separarse del abrazo. Supongo que por eso Betty accede a tu egoísta petición. ¿Qué puede hacer ella, ante el destino, en realidad? Tomó la mano de Beatrice y regresó con ella para hablar con Emilia y Priscilla. Al pasar entre la multitud, vio a Priscilla y Liliana charlando con entusiasmo sobre lo que supuso que era su actuación. Bueno, en realidad, al observar más de cerca, parecía que Liliana hablaba con entusiasmo con Priscilla, mientras que esta última fruncía el ceño. Emilia, ¿estás bien? Creo que el mareo volvió, así que Beako me llevó aparte y me curó. El caballero de cabello negro se acercó a la hora tranquila Emilia con una serenidad aterradora. Desde la perspectiva de Beatrice, era como si la conversación que mantenían hacía apenas un minuto se hubiera reanudado sin interrupción. Sin embargo, desde su perspectiva, que debía de ser muy distinta a la de su interacción inicial, se reincorporó con calma, como un actor leyendo un guión. Era inquietante observar a la joven. Subaru. Lo siento por perder la compostura de esa manera, Emilia, finalmente saliendo del aturdimiento que la habían sumido los crueles comentarios de Priscilla, comenzaba a recuperarse con una velocidad impresionante. Tenía sentido que reaccionara así al darse cuenta de la situación en la que había metido a Subaru. Obligarlo a defender a uno de sus asesinos. ¿Qué tan descarada podía ser? Está bien, Emilia, me has visto así 1.000.000 de veces. Siempre me ha gustado ver tu lado vulnerable. Subaru rodeó a Emilia y le alisó el cabello, que se había despeinado brevemente durante el día que lo siguió. Se sentía bien, sin duda, pero a Emilia le incomodaba que él hiciera eso por ella. Ah, Subaru, no te preocupes por mí. Si aún te sientes mal, Beatrice y yo podemos acompañarte de vuelta a la posada. Se giró y tomó una de las manos de Subaru, que le había estado pasando por el pelo, y la sujetó firmemente entre las suyas. Esa sola sensación bastó para que ambos se sonrojaran y rompieran el contacto rápidamente antes de que ninguno dijera nada. Nadie dice ya por mí. Y además, no te preocupes por mí, Emilia. Si quieres volver a la posada, solo dilo y te alcanzaré en un... Tranquilízate con este numerito, payaso. Puede que engañe a tu lamentable excusa de maestro, pero ante mis ojos, esos trucos son desastrosos. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto conmigo. Sabes exactamente a qué se refiere mi ser divino. Priscilla miró a Subaru con furia apenas contenida. Era como si ansiara una excusa para invocar su espada Yang y cortarlo en pedazos allí mismo. Con ese grito, silenció no solo a Liliana y Emilia, sino incluso a algunos peatones que se detuvieron y observaron la escena congelada.
Subaru y Beatrice se quedaron inmóviles, como estatuas. Ninguno de sus rostros delataba el pánico latente que se gestaba en sus corazones. Se limitaron a mirarla con rostros desapasionados e inexpresivos. No, y tampoco recuerdo haberte pedido tu opinión. Subaru se aseguró de que Emilia no viera la ferocidad de su mirada mientras reprendía a Priscilla. Sin embargo, por mucho que lo ocultara, la insinuación hizo sonar las alarmas en la cabeza de Emilia. Ese Subaru, ¿qué es ella? Su voz empezó a temblar, pero solo un poco. Emilia no estaba segura de lo que acababa de pasar, pero sus palabras le inspiraban una sensación terrible, horrible. No estoy seguro. Priscilla siempre está molesta por algo, creo que es mejor que dejemos de tomarnos tan en serio todo lo que dice. Emilia puso una mano sobre el rostro de Subaru, girándolo hacia ella para mirarlo a los ojos. Era un acto de intimidad mucho mayor que el que habían tenido momentos antes, pero esta vez, la vergüenza era insignificante. Desde esa distancia, podía captar hasta la más mínima vacilación en sus emociones. W.A. Emilia tan, demasiado cerca. Creo que podría morir del susto. Subaru retiró nerviosamente las manos de Emilia de sus mejillas y se alejó de ella con un rubor tan rojo como el vestido de Priscilla. Cuando dijiste eso, Emilia habló con calma, pero casi como si no pudiera creer cómo había podido ser tan ciega. Emilia tan, estoy un poco nerviosa, quiero decir, tenías razón en mi opinión. Abrió la boca, se detuvo un momento como si dudara qué iba a decir, pero luego se preparó para hablar de nuevo. Debería haberlo notado antes. Perdóname, Subaru. Subaru dio un salto hacia atrás, con los hombros temblando mientras su fachada comenzaba a derrumbarse lentamente. Esas palabras, tenía que decirlas exactamente, ¿no? Las mismas que Ren le había dicho hacía tanto tiempo, cuando todo parecía tan desesperado. Tus ojos, parecían tan suaves cuando miraban los míos, pero cuando dijiste esa palabra, Emilia ahora tenía su confirmación. Bajó la mirada al suelo, apretando las manos con tanta fuerza, que sus nudillos empezaban a palidecer. Antes, le había estado sujetando el rostro con ambas manos para intentar eliminar cualquier posibilidad de engaño. Cuando dijiste morir, se endurecieron. Subaru estaba asombrado, lo habían descubierto con tanta facilidad. Fue un pequeño desliz, pero de gran magnitud. Siempre había sido tan obvio, ahora que todos sabían qué buscar. Emilia. Debe ser realmente malo. Ella lo miró, conteniendo las lágrimas, dejando escapar solo un par antes de limpiarse la cara con la mano. Era obvio que les había estado ocultando esto con algún propósito. No era propio de Subaru actuar sin una buena razón. No me mires así, Subaru reprimió sus ganas de soltarlo todo de nuevo, sabiendo que si decía algo, lo único que podría esperar sería un dolor agudo en el pecho. La injusticia siempre había sido algo que había podido pasar por alto, siempre y cuando pudiera guardárselo para sí mismo. Siempre y cuando esos recuerdos pudieran morir con él. Tontos, malditos idiotas. Es necesario que mis oídos escuchen constantemente esas palabras sin sentido de plebeyos. Sin duda, esto ya ha sucedido antes, pero ambos siguen bailando como bufones en el teatro de este mundo. Priscilla se burló de ambos, mirándolos con decepción. Era típico de estos tipos sin orgullo languidecer en la miseria en lugar de actuar. Empezó a levantar la mano y a cantar su magia. Eso no funcionará. Subaru intervino rápidamente, levantando su propia mano para evitar que ella completara el hechizo. TCH. Y supongo que ya lo sabrías todo, ¿no? Priscilla chasqueó la lengua. Su ceño fruncido se había transformado en furia total ante la intervención de Subaru. Si no fuera por su maldita habilidad, lo mataría allí mismo por decirle palabras tan insolentes. Tanto Emilia como Beatrice percibieron su instinto asesino y rápidamente se esforzaron por alejar a Subaru de Priscilla e interponerse entre ella y él. Lo que acababa de decir, y la forma en que lo dijo, les revolvió el estómago. La forma casual y despreocupada con la que descartó su plan. Era como si hubiera resumido su muerte en 3 palabras. Sin embargo, también comprendían que las experiencias de Subaru eran ley.
Si veía algo, así sería. Sería inútil seguir imponiéndole sus planes y arriesgar aún más su vida. Ve bueno, antes de que te enojes con Beako, Emilia-tan, por favor entiende que yo le pedí que lo hiciera. Subaru se giró hacia Emilia y habló preventivamente, para evitar que estallara cualquier conflicto innecesario. La verdad es que estoy muy enojado por eso, estoy enojado por eso. Emilia se mordió la lengua antes de quedar atrapada en su propio tabú. Ella lo prometió. Ella lo prometió. ¿Cómo podemos volver a confiar en ella, Des? Subaru puso una mano en la espalda de Emilia, evitando con desesperación su mirada desolada. Subaru se dio cuenta rápidamente de que solo había sacado a la luz el conflicto al mencionárselo a ambos, pero ya había encendido la mecha de ese polvorín. Ya no había forma de detenerlo. Emilia-tan, si te hubiera preguntado, ¿habrías dicho algo? HK. A mitad de la frase, Emilia se detuvo y de repente se quedó en silencio. No lo habría hecho. Parecía avergonzada de admitirlo en voz alta, pero ni Priscilla ni Beatrice se atrevieron a discrepar. Si Subaru hubiera sufrido más en los círculos contándoles lo sucedido, la única opción que le quedaba sería respetar sus deseos y guardar el secreto. Era simple, pero frío. Hablando de eso, ¿cómo lo supiste? Subaru le devolvió la mirada a Priscilla, quien solo pudo sonreír ante su patético intento de actuar con dureza. ¿Te atreves a asumir mi existencia divina al mismo nivel que ese simplón? Fue obvio desde el primer momento en que cruzaste mi mirada, y alejarte con tu espíritu solo lo confirmó. Solo pudo soltar una pequeña burla ante su evaluación inexpresiva. A diferencia de Emilia, quien lo interpretó con su mirada amable y algunas preguntas agudas, Priscilla solo necesitó verlo hablar con Beatrice para comprender la situación. Supongo que les debo una explicación a todos. Todos lo miraron con creciente interés, pero ninguno se atrevió a ser el primero en hacer la primera pregunta. Bueno, es la explicación más detallada que puedo dar, y eso es todo. No puedo ser más específico. Subaru miró a las atónitas Emilia, Beatrice y Priscilla y se rascó la nuca con la mano libre. Había expuesto todo lo que pudo, evitando por los pelos el tabú, repasando lentamente cada fragmento de información que ya había transmitido en el bucle anterior y añadiendo gradualmente detalles cuando era posible. El culto de la bruja. Aquí. Liliana saltó y corrió rápidamente al lado de Priscilla, agarrándola desesperadamente del brazo mientras la mujer de cabello ardiente la sacudía agresivamente. Ese sí, e incluso con todos los campamentos aquí, no estoy seguro de que podamos ganar. Subaru miró a Beatrice, quien asintió rápidamente mientras juntaba las pistas que Subaru le dio para reconstruir lo que sucedió en los bucles pasados. Ya veo, entonces la capacidad del enemigo de causar alucinaciones masivas también puede transmitir daño físico. Supongo que es bastante problemático, elogió internamente la rápida evaluación de la situación por parte de Beatrice, a pesar de las pocas preguntas que pudo responder. Esto se debió en gran medida a que pudo determinar qué activaría y qué no el tabú al hablar con Reynard en el bucle anterior. Puedo hablar libremente sobre los culpables, las habilidades, aproximadamente el momento en que sucederá y las cosas que no han funcionado en su contra en intentos pasados, siempre y cuando lo exprese como algo hipotético y no como algo que ya sucedió. Lo que no pudo decirles fue la ubicación del ataque, la naturaleza específica de la situación con los rehenes, la hora exacta en que Sirius comenzaría su discurso y cuántos intentos había experimentado ya. Así que, por desgracia, al igual que la última vez, se vería obligado a acompañarlos al campo de batalla. Solo prepárate para tácticas deshonestas, como Osta, HK. El tiempo se congeló. Un terror familiar y etéreo invadió la espalda de Subaru mientras un vacío oscuro lo envolvía. El rostro de alguien que para entonces le resultaba familiar apareció frente a él, desapareció y reapareció tras él. Naturalmente, Subaru no tenía forma de confirmar que ella estaba detrás de él, pero podía sentir esa inquietud en su columna que usualmente señalaba su presencia. Te amo. A través de su espalda, sintió una forma fantasmal hundirse en él. No era nada nuevo que hubiera experimentado antes, pero aún así lo inquietó. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.
Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, lentamente se materializó en la forma de una mano, rodeando débilmente su corazón, que aún latía. Con cariño, le masajeó el corazón, pero cuando casi creyó que había terminado, un fuerte abrazo lo apretó con una fuerza increíble. El tiempo se descongeló. Jjhk. Subaru cayó sobre una rodilla, respirando con dificultad mientras mantenía un ojo cerrado para lidiar con el dolor. Subaru. ¿Estás bien? Subaru, espera, supongo. Emilia y Beatrice corrieron a su lado, poniéndole las manos en la espalda y el pecho para asegurarse de que su corazón aún latía correctamente. El aumento del miasma las asustó brevemente, pero con el punto de control anterior tan cerca, comprendieron correctamente que se debía al tabú del habla. Lo siento, no pretendía que eso pasara. Ya lo dije antes, así que no sé qué cambió. Subaru parecía abatido, pues creía que era importante comunicarles esto a todos antes de llegar a la plaza. Probablemente se debía a la cuerda floja en la que se había metido durante la última vuelta al hablar con Reynard. La bruja de la envidia ahora era aún más cautelosa al hablar y lo restringía por infracciones menores. Está bien, Betty entendió lo que intentabas decir, de hecho. Supongo que hay rehenes. Ante esto, los ojos de Subaru se iluminaron y miró a Beatrice con lágrimas en los ojos. ¿Cómo había logrado encontrar un espíritu tan inteligente? De verdad, era una bendición tenerla como compañera. Rápidamente la abrazó y les hizo un gesto de aprobación con los pulgares tanto a Emilia como a Priscilla. Buen trabajo, Beaco. Emilia le dio una palmadita a Beatrice en la cabeza, que el espíritu apartó apresuradamente en un intento de ocultar su rubor. Ese nombre no es para nadie más que el contratista de Betty, supongo. Ella infló sus mejillas y miró hacia la multitud mientras trataba de ocultar su vergüenza. Pero no es tan lindo cuando Emilia tan lo dice. Subaru rió entre dientes y tomó la mano de Beatrice, dándole la espalda a Emilia con una sonrisa pícara. De verdad, podía argumentar que parecían una familia con interacciones como estas. Betty no tiene ninguna obligación de compartir y... Parloteando sin parar, cachorros petulantes, me están agotando los oídos. Llévenme con ese cultista para que pueda librarlos de esta tontería. Priscilla acalló con calma la charla trivial a la que se había acostumbrado tanto y les recordó la realidad de la situación. La situación era peor de lo que esperaban y no era momento de comportarse como niños torpes. Ya te lo dije, no. Este no es un problema que podamos eliminar con una espada. Subaru gimió y se llevó una mano a la frente, frustrado por la simpleza con la que Priscilla parecía estar tomando su actual debacle. Si la traía con ellos, suponiendo que pudiera derrotar a Sirius, todos morirían. Yo mismo reconoceré que estos tipos son problemáticos. Sin embargo, el mundo ha decidido mi victoria mucho antes de este momento. El enemigo que se fortalece hasta la muerte es una rareza, pero todos tiemblan bajo mi mirada divina. Tú, payaso, deberías entender esto mejor que la mayoría. O quizás debería recordártelo. La mirada de Priscilla se intensificaba aún más al dirigirle su mirada feroz con cada palabra que pronunciaba. En su mente, era bastante arrogante por parte de Subaru asumir que la batalla ya estaba perdida cuando Priscilla decidió entrar al campo de batalla. Fue todo lo contrario. Ya fuera Subaru, su caballero o incluso su propia madre, Priscilla había lidiado con aquellos a quienes no podía matar toda su vida. Siempre había un miedo que podía explotar en su oponente, incluso si ese miedo no era a la muerte. HK. Te tomas las cosas demasiado a la ligera. Llevarte allí solo resultará en un desastre. Subaru hizo un breve gesto con la mano hacia Priscilla, lo que solo hizo que su ceño fruncido se intensificara más allá del límite que jamás había visto antes en ella. Tonto. Un completo idiota. Sin duda, este descuido es la razón por la que ahora te encuentras ante nosotros con un aspecto tan patético. Si hubieras pedido mi ayuda desde el principio, se podría haber evitado un sufrimiento tan inútil.
El caballero de cabello negro solo pudo mirarla con asombro, ya que por primera vez, esta exasperante mujer realmente se había ofrecido a ayudarlo sin ningún tipo de interferencia por parte de Al. Nunca me has ayudado. Ni una sola vez. ¿Por qué iba a esperar algo así de ti esta vez? Subaru apretó el puño y apretó los dientes, en parte con enojo, pero también con cierto nivel de enojo consigo mismo por estar en la posición de verse obligado a pedirle ayuda. Se nota que nunca lo has hecho con tanta sinceridad, payaso. No creas que no entiendo tu desprecio por mí. Lo llevas escrito en tu cara de plebeyo. Priscilla le dijo a Subaru con frivolidad unas palabras despiadadas, que casi lo hicieron estallar de risa. Que ella dijera algo así, que él no había preguntado con sinceridad. Fue una barbaridad. Sinceramente. ¿Acabas de decir sinceramente? Tú, que no sabes nada, no tienes derecho a hablar como si entendieras mis motivos. ¿Acaso arrodillarse no te parece sincero? ¿Qué tal besarle el pie a alguien? Te aseguro que, incluso si hubiera llegado tan lejos, harías lo de siempre, y eso no es nada. Sinceramente, Subaru hacía todo lo posible por no acercarse a esa chica y golpearla en la cara por decir algo tan arrogante. Era evidente que estaba rozando el tabú con sus palabras, pero mantenerlo en una hipótesis era suficiente para que se lo permitieran. Pero ella lo había visto todo en ese instante, y ahora actuaba como si nunca hubiera sucedido. Tenía todo el derecho a descartarla. Si yo mismo hubiera deseado ayudarte en algún momento, no habría necesidad de un segundo intento. Pero no ayudo a quienes no desean ayudarse a sí mismos. Sucumbe entonces a tu miseria. Disfrutaré presenciando esta misma escena una y otra vez. Finalmente, Subaru expresó su rechazo. No tenía la capacidad real de tomar en serio la amenaza de Priscilla. PFFT. Como si tu oferta significara algo, ¿no era tu plan disparar esa magia al cielo? Ambos sabemos cómo habría ido, ¿verdad? Deja de engañarte, Priscilla, tú eres el punto débil. La señaló mientras profería ese último insulto. Ante la insinuación de sus palabras, ella gruñó y dio un paso hacia él. En su mano, invocó su espada Yang y la apuntó con malicia apenas contenida. La amenaza era tan insignificante como su oferta original, pues ambas partes sabían que matar a Subaru no cambiaría nada. Muy bien, bufón. Si estás dispuesto a arriesgar tu vida por una afirmación tan absurda, no veo razón para que esto continúe. Quizás deberíamos empezar de nuevo. Excepto que, a Priscilla ya no parecía importarle si matar a Subaru los enviaría a todos atrás en el tiempo. Adelante, me aseguraré de avisarte la próxima vez que te vea. Subaru se acercó a su espada, intentando con más ahínco desmentirla y aproximando su garganta cada vez más al filo. Una vez que la espada hiciera contacto, era muy probable que estallara en llamas, pero Subaru no lo sabía. En realidad, no tenía intención de morir. Solo quería asustar a Priscilla hasta que dejara de ser un factor. ¡Te idiota! Subaru, detente, Emilia y Beatriz se lo agarraron antes de que pudiera completar la acción, pues ambas conocían las propiedades de la espada Yang. Por un instante, todo lo que les había dicho desde que supieron de su reinicio pasó ante sus ojos. Casi se perdió para siempre. Ustedes dos, hizo una pausa por un momento y miró la espada que ahora estaba a centímetros de su cuello. Lo siento, no sé qué me pasó. Yo solo. Subaru los miró a ambos y se dio cuenta de lo ridículamente descontrolada que se había vuelto la situación. Incluso Liliana lo miraba con miedo. Esto no era lo que debía estar haciendo. Debo haber estado sintiendo algo de la confusión residual de la autoridad de Sirius. Realmente no hay razón para estar luchando así ahora mismo, incluso si me desagrada. El caballero de cabello negro rápidamente se dio una palmada en una mejilla y miró a Priscilla con un renovado sentido de urgencia por su situación. Bien, entonces, admito que estaba siendo terco. Agradecería tu ayuda para lidiar con esto, si me la ofreces. Priscilla siguió mirándolo fijamente, se burló y dejó caer la espada a un costado. Parecía que su táctica había funcionado, pero el hecho de haber tenido que recurrir a ella la enfurecía muchísimo. Hablas con tanta insensibilidad al pedir un favor. Considérate afortunado de que haya encontrado tu acto divertido.
ella desapareció su espada en el aire, ahora sonriendo misteriosamente a Subaru para enmascarar algún motivo impenetrable. Sí, no puedo decir que no esperaba esta reacción. Entonces, dime, ¿cuál es tu plan para lidiar con ese cultista? Subaru se giró hacia Priscilla, esperando pacientemente una respuesta para poder destrozarla sin piedad con el conocimiento que había acumulado en sus bucles anteriores. Sencillo, esa escoria sectaria impone su voluntad sobre las emociones de los plebeyos descerebrados. No es nada para una presencia divina como la mía enamorar a la escoria callejera con mi sola presencia. El grupo de Emilia, Subaru y Beatriz se la miraron con las cejas levantadas, pensando que, de entre todas las personas, ella era la que estaba argumentando que era agradable para las masas. ¿Sugieres que usemos su autoridad en su contra? ¿Y cómo lo lograrías, supongo? De hecho, las autoridades no se dejan engañar tan fácilmente. Priscilla reprimió una risa ante la pregunta del gran espíritu y simplemente hizo un gesto hacia la joven que se aferraba desesperadamente a su brazo. Nota del autor. Hola a todos, sé que también ha pasado un tiempo desde que actualicé esta historia. Sentí que les debía a todos al menos una actualización más antes de volver a la rutina, así que aquí está. Espero que les haya gustado el capítulo, me encontré muy feliz con cómo resultó. Incluso hice una pieza de arte para él, aunque admito que es de baja calidad. Estoy pensando en hacer esto aún más con cada lanzamiento de un nuevo capítulo, ya que creo que realmente se suma a las escenas que escribo. Díganme si tienen alguna opinión o crítica sobre este capítulo, ya que sé que probablemente estén hartos de que la trama no avance más en este punto. Tengan en cuenta, chicos, que capítulos como estos suelen ser mejores que mis capítulos de acción, así que es bueno tener descansos en el medio para mantener las cosas equilibradas. Para mi encuesta de esta semana, quiero preguntar, ¿cómo reaccionaría el resto del elenco al enterarse de lo que ha estado pasando? Claro, esta situación tiene que resolverse tarde o temprano, y cuando termine esta sección de mini jefes, tendremos la etapa más importante del arco 5, pero me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la reacción. Aquí están mis anuncios típicos que normalmente pongo al final de cada uno de mis capítulos. También tengo un servidor de Discord para quienes quieran enterarse de los nuevos capítulos. Tenemos roles, muchos miembros activos y, en general, buen ambiente. Ya está bastante completo, así que les recomiendo que lo revisen. https://discord.gg/admtidas, pero también tengo otros anuncios. Los miembros de mi servidor han estado muy activos últimamente y, de hecho, hemos hecho un par de lecturas en vivo de mis capítulos. Como quedó bastante bien, pensé, ¿por qué no hacerlas también con todo mi material? En fin, lo que quiero decir es que he empezado a crear una lista de